los videos anteriores ya hemos visto algunas medidas como son la fijación de precios máximos, la fijación de precios mínimos, los programas de mantenimiento de precios, las cuotas de producción, ¿cierto? Y nos queda pendiente los contingentes y los aranceles sobre las importaciones. Entonces son los dos temas que vamos a tocar en este video, que vamos a tratar en este video. Entonces arrancamos. El escenario inicial desde el cual vamos a analizar los contingentes y los aranceles de importaciones varían un poco respecto del escenario inicial que teníamos para el análisis de los otros tipos de intervenciones estatales. ¿Por qué? Porque en este escenario ya estamos involucrando una variable adicional que es el mercado internacional, que básicamente es el análisis de un mercado en una economía abierta, que es lo que usualmente, casi que en el 100% de los casos, cómo funcionan las economías. Son economías abiertas al comercio exterior en una mayor o en una menor medida, pero son economías abiertas. Entonces no partimos de un mercado totalmente en equilibrio, en donde acá la oferta interna y la demanda interna se igualan y nos dan el precio de equilibrio, sino que ahora estamos involucrando la variable, en este caso del mercado, la variable de importaciones. Para poder hacer el análisis, vamos a mirar los casos de los mercados, suponiendo que el precio internacional de nuestro bien o servicio del que estamos analizando es menor que el precio interno del bien o servicio. Básicamente por una razón, porque si el precio internacional, ¿cierto?, el precio en otros países de ese bien o servicio fuera mayor, pues simplemente a los demás países o los productores de otros países no les interesaría vender en nuestro país porque el precio es menor, ¿cierto? Si ellos tienen un precio mayor, los competidores de acá les ganarían el mercado con un precio menor. Entonces por eso vamos a suponer que el precio internacional del bien o servicio del que estamos hablando es un precio menor, por eso se ganan un espacio en el mercado nacional, porque al ser el precio menor pueden entrar a competir y ganar un segmento del mercado. Entonces, para ponerlos en ese contexto, muchos países en estas economías abiertas toman algunas medidas con el fin de proteger algunos sectores específicos de su economía. Una de las medidas o dos de las medidas más importantes que toman, o de los instrumentos que utilizan para proteger o para hacer un blindaje de ciertos sectores o de pronto beneficiar un poco más a ciertos sectores, es el establecimiento de contingentes y aranceles sobre las importaciones, con el fin de mantener el precio interior de un producto por encima de los niveles mundiales. Sí, es decir, que el precio no sea tan bajo como el precio internacional, sino que se intenta subir un poco el precio buscando favorecer la industria nacional para que los productores nacionales tengan un margen de beneficio un poquito más alto que si estuviéramos en condiciones de libre mercado. Sin embargo, esa protección que generan los estados, los gobiernos, tiene un costo, y casi siempre ese costo es mucho mayor que el beneficio que obtienen los productores que se está buscando proteger. Entonces, como ustedes ven aquí en esta figura, cuando no se interponen o no se imponen contingentes ni aranceles, en este caso, cuando el mercado está en equilibrio al interior, esta sería nuestra curva de oferta y demanda, y este sería la cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio de nuestra oferta y demanda interiores, ¿cierto? Sería el precio y la cantidad. Sin embargo, en este mercado, como estamos hablando que no hay ninguna restricción, no hay contingentes ni aranceles, el precio internacional del bien es menor que el precio nacional del bien. Por eso a algunos importadores les interesa vender en nuestra economía, en la economía nacional, porque pueden ganarse un segmento del mercado vendiendo a un precio menor. El precio internacional es mucho menor, entonces entran a competir por precio con los productores nacionales. En este caso, cuando hablamos de PM, ¿cierto?, estamos hablando del precio internacional y esta sería la diferencia en el precio. Listo. ¿Qué pasaría en ese caso? Entonces, como el precio disminuyó, el análisis es muy parecido al establecimiento de precios máximos. Como el precio del mercado internacional es más bajito, en este caso, dadas las funciones de oferta y demanda nacionales, los productores a ese precio estarían dispuestos a ofrecer únicamente esta cantidad que es igual a QS.
En cambio, a este precio más bajo, los demandantes estarían dispuestos a demandar la cantidad QD, ¿cierto? Entonces los productores, desde el equilibrio inicial, reducirían su oferta desde Q0 hasta QS y los consumidores aumentarían la demanda desde Q0 hasta QD, ¿sí? ¿Qué pasa en ese caso con los excedentes del consumidor y de los excedentes de los productores? Entonces vamos a ver. Bueno, acá es importante aclarar este punto. Como ahora los oferentes nacionales solamente están dispuestos a ofrecer hasta QS y los demandantes están demandando hasta QD, este pedazo que no está cubriendo la oferta nacional es igual al tamaño de las importaciones. Es lo que los productores de otros países, es la demanda que los productores de otros países van a entrar a cubrir, ¿sí? Entonces es ese segmento. La diferencia entre QD y QS es igual a la cantidad o al tamaño de las importaciones. Listo. ¿Qué pasaría si el gobierno restringe todas las importaciones en este mercado? Vamos a analizar los cambios en el excedente del productor y el consumidor y la pérdida irrecuperable de eficiencia si, dadas estas condiciones iniciales de equilibrio del mercado, equilibrio involucrando las importaciones, ¿qué pasa si el Estado decide poner un contingente igual a cero? Hagamos un paréntesis para hacer la claridad. Cuando hablamos de contingente es que el gobierno está estableciendo una cuota, ¿cierto? Una cuota máxima que las empresas o que los agentes o que la economía puede importar de otras economías. Entonces, cuando yo digo que un contingente es igual a cero, quiere decir que el número de importaciones que se pueden hacer de ese producto es igual a cero. Por eso el contingente es cero. No se pueden hacer importaciones. Hay otra forma que es a través de los aranceles y ya vamos a ver que funcionan de manera parecida. Entonces, ¿qué pasa si el gobierno restringe todas las importaciones de este producto colocando un contingente igual a cero? ¿Cuáles serían los efectos que tendrían sobre los excedentes del productor y el consumidor? ¿Qué pasaría con las empresas y con las personas? Entonces, los consumidores, primero, el precio subiría del precio mundial subiría al precio nacional, ¿cierto? Porque ya no habría productos más baratos entrando. Entonces volveríamos al equilibrio sin importaciones. Entonces el precio pasa de PM a P sub 0. ¿Qué pasa con los consumidores? Entonces, por un lado, los consumidores estaban consumiendo la cantidad QD, ahora van a consumir la cantidad Q sub 0, ¿cierto? Van a pasar de este punto a este punto, que es donde se iguala con la oferta nacional. Entonces, este segmento de consumidores ya no está en el mercado. Entonces, los consumidores tienen una pérdida de excedente igual a C. Ahora, estos consumidores que están acá, antes pagaban un precio igual a PM, ¿sí? Ahora están pagando un precio igual a P sub 0. Quiere decir que también tiene una pérdida del excedente igual a esta área, a todo este rectángulo grande. ¿Cómo está compuesto ese rectángulo? Por A más B. Quiere decir que finalmente los consumidores tienen estas dos pérdidas, por los que salen del mercado, los que ya no pueden adquirir el bien o servicio, y por los que pagan un precio más alto, representados por el área B y el área A. ¿Sí? Toda esta área son los que pagan ahora un precio más alto. Esta cantidad sub 0 ya no la pagan al precio PM, sino que la pagan al precio P sub 0. Entonces, el excedente del consumidor sería igual a menos A, menos B, menos C. ¿Qué pasa con el excedente del productor nacional? Entonces, el productor nacional, cuando hay importaciones, vendía hasta esta cantidad, hasta la cantidad S, y la vendía al precio mundial, que era PM. Entonces su excedente era igual a este en las condiciones iniciales, ¿sí? Ahora, como se interpuso un contingente igual a cero, es decir, que se eliminaron las importaciones, ahora el productor pasa de ofrecer la cantidad QS a ofrecer la cantidad Q sub 0. O sea, pasa de aquí hasta aquí. Ahora, no vende esta cantidad al precio PM, sino que vende esta cantidad al precio P sub 0. Quiere decir que ganó un excedente, o el excedente del productor se modifica de manera positiva en un término igual al área de A, ¿cierto? Porque pasa de aquí hasta aquí. Ahora el nuevo excedente del productor es todo este triángulo. Quiere decir que varió de este triángulo a este triángulo. Entonces su ganancia viene dada por el área de A, que sería la que está aquí representada. Excedente del productor sería igual a A. ¿Cuál es la pérdida irrecuperable de eficiencia después de una medida como estas de restringir las importaciones? Es la suma de los excedentes, menos A menos B menos C más A.
que eso viene siendo menos B menos C. Quiere decir que la pérdida irrecuperable de eficiencia viene siendo estos dos triángulos. ¿Listo? Entonces, esos son los efectos. Inicialmente, si el gobierno restringe todas las importaciones en una economía. Entonces mire que no siempre cuando se quiere proteger la industria las ganancias son positivas para algunos, en este caso para los productores, pero quienes más pierden cuando se toman este tipo de medidas son los consumidores, y esa pérdida suele ser mucho más grande que la ganancia que tienen los productores, ¿sí? Que eso es un factor de evaluación muy importante a la hora de tomar estas decisiones. Y como empresas también debemos saber evaluar estas decisiones en cualquiera de los dos lados que estemos. Si somos una empresa en un país que está pensando en restringir las importaciones, tengo que saber yo cómo se va a modificar mi excedente de manera positiva, o si yo soy una empresa que está pensando en exportar a otro país, tengo que saber cuáles son las intenciones de política económica en términos de comercio exterior para anticiparme a medidas como de este tipo, porque a veces no se restringen por completo las importaciones, sino que se restringe solo en una pequeña parte, y tengo que saber cómo me afectan a mí como una empresa que exporta a ese país, cómo me afecta a mí una medida de ese tipo, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, si suponemos nosotros que el Estado no restringe por completo las importaciones, sino que simplemente las va a restringir parcialmente, ¿cierto? Digamos que porque además es más frecuente que un gobierno no cierre por completo su economía, sino que simplemente trate de proteger una parte de la industria sin tener que cerrar completamente su economía. Digamos que en el contexto del libre comercio y de la globalización es inusual que un Estado o un gobierno unilateralmente restrinja todo un sector y interponga o imponga más bien un arancel muy alto, un contingente de cero a un sector específico. Eso se da cuando existen, por ejemplo, ustedes escucharon últimamente, antes de que comenzara toda esta crisis, de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y era una guerra comercial basada en este tipo de medidas de la imposición de aranceles altísimos o de contingentes de importación a los productos de uno y otro país, con el fin de cerrar ese mercado, ¿cierto? Y que son mercados extremadamente importantes. Por ejemplo, el mercado chino es un mercado de 1.300, 1.400 millones de personas, que para cualquier empresa grande de Estados Unidos significaría, por ejemplo, una quiebra, por ejemplo. Perder un mercado de 1.300 millones de consumidores potenciales es algo, digamos que muy significativo. Igual Estados Unidos es un mercado de unos consumidores potenciales muy, muy grande, con además un ingreso bastante significativo, que permite o que representa más bien unas ventas muy altas para algunas empresas, particularmente en el sector tecnológico, por ejemplo. Entonces vamos a ver el caso en el que el país o el Estado toma la decisión de restringir la importación de este bien o servicio, pero solo parcialmente. Entonces, una vez más, lo vamos a analizar. Aquí lo podemos analizar de dos formas: a través del establecimiento de un contingente o de un arancel. Vamos a mirar qué implicaciones tiene esto. Entonces, en este caso, este es el precio mundial, ¿cierto? Este es el precio mundial, y el mercado estaría aquí en el equilibrio, digamos, entre comillas, en el equilibrio cuando no existe ninguna restricción a las importaciones. En este equilibrio y a ese precio mundial, las empresas nacionales a ese precio estarían dispuestos a ofrecer la cantidad QS, y los demandantes estarían dispuestos a demandar la cantidad QD, que es igual a esta. Eso quiere decir que las importaciones estarían dadas por toda esta cantidad, la diferencia entre QD y QS, la diferencia entre la demanda interna y la oferta interna, ¿cierto? Esa que, si ustedes se acuerdan, esto es escasez de producción. En este caso, escasez de producción interna viene a suplir la oferta externa, es decir, las importaciones. Entonces, la diferencia, lo que no satisface la oferta nacional, de la demanda nacional, lo viene a suplir la oferta internacional. Por eso, las importaciones equivalen a la diferencia entre la demanda interna menos la oferta interna. Vendría siendo esto. Listo. Ahora suponemos que el Estado impone un arancel. Es decir, ahora cuando hablamos de aranceles estamos hablando que les cobra una tasa a los productos que llegan importados al país para poderse vender dentro del territorio nacional.
Entonces esa tasa, esa sobretasa que les cobra, obviamente va a incrementar los precios de esos bienes o servicios que están entrando desde el extranjero al territorio nacional. Entonces, por ejemplo, pasan del precio mundial, que es tiene que sumársele esa tasa, y con esa tasa, el precio mundial más esa tasa, nos va a dar un nuevo precio, que por ejemplo está en este nivel, que es este P asterisco que está acá, y que va a mostrarnos esta línea. Entonces, con este nuevo precio, los oferentes nacionales están dispuestos a aumentar su oferta desde QS hasta QS', que es esta. Es decir, desplazarse sobre la curva. Acuérdense que cuando hay un cambio en el precio, hablamos de desplazamientos sobre la curva, y aquí hay un cambio en el precio. Entonces están dispuestos a desplazarse sobre la curva de oferta desde acá hasta acá, aumentando la cantidad ofrecida desde aquí hasta aquí. ¿Perfecto? Entonces, como también subió el precio, los demandantes ahora, de acuerdo con su función de demanda, están dispuestos a consumir o a demandar una cantidad menor del bien. ¿Cuánto menor? Desde QD hasta QD', es decir, se reduce la demanda en esta cantidad, en este rango, ¿cierto? Hay un desplazamiento sobre la curva de demanda desde este punto hasta este punto. Ahora, igual que en el caso anterior, tenemos un nuevo equilibrio en el que esta es la oferta nacional y esta es la demanda nacional. Entonces tenemos una escasez de oferta nacional. Hay una parte de la demanda que no se está supliendo. Entonces, ahora con el aumento de la tasa o del arancel, ¿cuánto vienen siendo las importaciones? Después de que se estableció el arancel, ahora las importaciones vienen dadas por esta cantidad. QD' menos QS', que es la diferencia entre la demanda nacional y la oferta nacional con el nuevo precio de equilibrio. ¿Sí? Esto es lo que ahora pueden vender, o lo que van a poder vender las empresas extranjeras en nuestro país, dado el nuevo precio que aumentó por el arancel que se impuso. ¿Cómo cambian los excedentes de los productores consumidores? Y en este caso el ingreso del Estado, porque hay que calcular el ingreso del Estado, y la pérdida irrecuperable de eficiencia con esta medida. Entonces, el excedente de los consumidores. Los consumidores antes estaban en este punto, ¿cierto? Ahora pasan a este punto. Hay unos consumidores que ya no pueden comprar el bien o servicio, acuérdense, porque su disponibilidad a pagar es menor que el nuevo precio del mercado. Entonces salen del mercado, ya no compran ese bien o servicio. ¿Sí? O es lo mismo que decir que los consumidores que estaban ahora compran menos, compran una cantidad menor. Entonces esto ya no se vende en el mercado, ya no se consume, por eso los consumidores pierden. El triángulo C es una pérdida del excedente del consumidor. Ahora, esta cantidad QD', que se sigue comprando en el mercado, ya no se compra a este precio mundial, ¿cierto? APM, sino que se compra a este precio con el asterisco acá, que es el precio más el arancel. Entonces también tienen una pérdida por el aumento del precio. ¿Cuánto? Este D más este B más este A, ¿cierto? El precio aumentó de acá, esta cantidad, antes valía esto, antes tenían que pagar esto, y ahora tienen que pagar esto adicional, que es todo esto de acá. ¿Sí? Entonces tienen una pérdida total de su excedente igual a A más B más C más D, que es la que tenemos acá, menos A, menos B, menos C, menos D, para que nos dé negativa. Ahora, ¿cuánto ganan los productores nacionales? Aquí estamos analizando los productores nacionales. Entonces, los productores nacionales pasan de producir o de ofrecer o de vender QS a QS'. Se trasladan de aquí hasta acá. Quiere decir que ahora aumentan la cantidad y aumentan el precio de venta, ¿cierto? Entonces, ¿en cuánto cambia su excedente? En este trapecio igual a A. Aumentan antes de la medida, su excedente era igual a este triángulo, y después de la medida su excedente es igual a este triángulo. Quiere decir que la variación de su excedente viene dada por el trapecio A. ¿Listo? ¿Cuáles son los ingresos para el Estado? Cuando el precio mundial era ¿cierto? Y se interpone un arancel que es igual a T, ¿cierto? Este es el arancel. El arancel es la diferencia entre estos dos precios, ¿sí? Este precio final se calcula como el precio mundial más el arancel. Y si todos los productos que llegan importados tienen que pagar ese arancel, y esta es la cantidad de productos importados, simplemente los ingresos del Estado van a ser igual a la cantidad importada por el arancel que pagan esas importaciones,
¿cierto? ¿Que cuánto es eso? La cantidad importada por el arancel que pagan esas importaciones. Es decir, que es igual el ingreso del Estado a este rectángulo D. Ingresos del Estado igual a D. ¿Cuál es la pérdida irrecuperable de eficiencia? La misma fórmula, la suma de los excedentes más el ingreso del Estado. Entonces el excedente del consumidor, que es menos A menos B menos C menos D, más A, que es el excedente del productor, más D, que es el excedente del Estado. Acá se cancela D con D y se cancela A con A. Y finalmente la pérdida de eficiencia irrecuperable de esa economía es menos B menos C, con la diferencia en el caso anterior, cuando se restringen las importaciones simplemente con un contingente hasta cero, con la diferencia de que ahora el Estado tiene un ingreso adicional igual a D. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Qué pasa si el Estado hubiera puesto un arancel tan alto que el precio llegara hasta acá, hasta el equilibrio del mercado? Simplemente en este punto a las empresas extranjeras les sería indiferente traer sus productos acá o no, y como el esfuerzo es mayor, simplemente no los traerían porque no venderían nada, o tendrían que entrar a competir con los nacionales a ganarles mercado con otras estrategias. Entonces en ese punto se considera que no habrían importaciones. Por eso es que para el análisis suponemos, como pasa en la mayoría de países, que las importaciones solo se restringen hasta cierto punto, no se restringen hasta tal punto que no hayan importaciones. Vamos a verlo con un ejemplo numérico para que quede de pronto mejor aprendido, como hacemos con los otros temas. Entonces aquí ponemos esto. Listo, vamos a desarrollar el mismo ejemplo que está en el libro para desglosarlo, porque ahí no nos dicen cómo llegan a los resultados ni nada. Entonces, aquí ponemos este. En el libro voy a de pronto aquí a referenciar los datos que están. Se habla acerca del mercado de azúcar en Estados Unidos y el precio mundial del azúcar en Estados Unidos. Entonces lo que nos dice el libro, el ejemplo, es que en el mercado interno de azúcar de Estados Unidos se producen, ¿cierto? O sea, la oferta nacional de Estados Unidos de azúcar es 15.200 millones de libras de azúcar, que más o menos viene dado por este punto. Y el precio interno a esa producción sería más o menos 27 centavos por libra. Acá está aquí es 15.2 porque lo colocan en miles de millones. Mire, cantidad representada en miles de millones de libras. Entonces son 15.2 miles de millones de libras o 15.200 millones de libras. Entonces acá es la oferta nacional y este es el precio nacional antes de las importaciones. A ese precio, a esos 27 centavos, los demandantes en Estados Unidos demandarían una cantidad de 20.5 miles de millones de libras. ¿Sí? Oferentes demandantes. En ese caso, entonces hay un exceso de demanda, ¿cierto? Hay una escasez de oferta que es igual a este rango. Sin embargo, lo que también nos dice el libro es que en el mercado mundial el precio del azúcar o de la libra de azúcar no son los 27 centavos de Estados Unidos, sino que son 12 centavos. Son 12 centavos, es decir, que el precio es acá. Si el mercado en el mercado no se ponen restricciones a este precio de 12 centavos, los oferentes nacionales únicamente estarían dispuestos a ofrecer 2.600 millones de libras o 2.6 mil millones de libras de azúcar, que sería esta oferta acá, 2.6 acá. Y los demandantes demandarían 23.9 miles de millones de libras, que sería esto. En ese caso, mire todo lo que tendría que entrar a importarse para suplir toda la demanda nacional. Sería toda esta diferencia de 23.9 menos 2.6, ¿sí? Toda esta sería la escasez de la oferta nacional que tendría que suplirse con importaciones. Entonces, para proteger la industria nacional de azucareros, porque si se dejan esas condiciones, muy seguramente el 90 o 100% de los azucareros de Estados Unidos quebrarían. Entonces, para proteger a ese sector o a esa industria del azúcar en Estados Unidos, el gobierno decide imponer un arancel, ¿cierto? Un arancel sobre la importación de azúcar. Entonces, con ese arancel a la importación de azúcar, el precio se aumenta a los 27 centavos por libra.
Acá nos dan una estimación. Si ustedes quieren hacer la comprobación, la pueden hacer perfectamente con todo lo que ya hemos aprendido. Acá les voy a dejar las curvas de oferta y demanda. Entonces aquí nos dicen que la curva, perdón, lo vuelvo a poner acá. Ahí nos dan las elasticidades. Les serviría como para practicar, por ejemplo, esto que ya lo vimos y que entra dentro del parcial. Entonces la curva de demanda está dada de acuerdo con las estimaciones que se hacen de ese mercado por 26,7 menos 0.23 por el precio. Y la curva de oferta estaría dada por menos 7.48 más 0.84 del precio. Entonces, con esas curvas de oferta y demanda se hacen los cálculos. Entonces, ahora nos dicen que el precio mundial siendo de 12 centavos, entonces daría que las importaciones son todas esas. ¿Cuál es la medida que toma el gobierno? Entonces dice, no, vamos a poner, perdón, no era un arancel, sino impone un contingente a las importaciones. Entonces lo que dice el gobierno dice, no se pueden importar más de 5.300 millones de libras de azúcar. O sea, ese es el límite de las importaciones, 5.300 millones de libras. Es decir, que impone un contingente sobre la importación de azúcar. ¿Qué pasa cuando imponen ese contingente? Que dicen que no se puede importar más de 5.300 millones de libras. Entonces, automáticamente el precio sube. ¿Hasta dónde sube? Hasta este punto. ¿Por qué hasta este punto? Porque hasta ese punto es donde las importaciones son igual a 5.300 millones de libras, acá, ¿sí? El precio sube aquí hasta 27 centavos. ¿Cuáles son los cambios que se generan después de esa, antes y después de esa medida tomada por el gobierno? ¿Cómo cambian los excedentes del productor y del consumidor? Entonces, el excedente del consumidor, como ya habíamos visto, con esa medida, cambia en menos A, menos B, menos C, menos D. Entonces vamos a hallar primero las áreas. ¿Cuánto equivale a? Sería igual al área de este triángulo. Bueno, pueden hallar el área del trapecio o descomponerlo y hallar el área de este triángulo, que está acá, más o menos lo imaginan, dividen la figura, más el área de este rectángulo. ¿Sí? Entonces, si lo hacemos así, A sería igual a 2.6 por 15, que sería 2.6 es lo que mide este pedacito y 15 es lo que mide esto acá, que sería el área del rectángulo, más el área del triángulo, que sería 15, que es base por altura. Esto mide 15, que sería esto, la base, ¿cierto? Por la altura, por 12.6, creo que mide, sí, 12.6, que es la diferencia entre 15.2, que es este punto de acá, y 2.6. Eso da 12.6. Eso dividido en 2. Y eso es igual eso da 39 más 94.5. Y eso sería igual a 133.5. ¿Sí? Bueno, ahí viene como una conversión que no es tan explícita en el libro. Estos son 133.5 miles de millones de centavos, porque los precios están en centavos, ¿sí? Si yo lo paso, digamos, primero a millones, entonces tendría que multiplicarlo por 1000, para que no sean miles de millones, sino que sean millones. Entonces lo multiplico por 1000 y me quedaría 133.500 millones de centavos. Pero como lo voy a pasar de centavos a dólares, lo divido en 100, ¿cierto? Le quito 2 ceros y me quedaría 1.335 millones de dólares. Espero que haya quedado ahí como clara esa conversión. Se la repito. Este 133.5 está expresado en miles de millones de centavos, ¿sí? Porque estoy multiplicando miles de millones de libras
por centavos. Entonces esta unidad sería miles de millones de centavos. Entonces lo voy a pasar primero a millones de centavos. Para eso tengo que multiplicarlo por 1000. Si lo multiplico por 1000, esta coma la tengo que correr 3 cifras hacia la derecha. 1, 2 y 3. O sea, quedaría con 2 ceros, ¿cierto? Y si queda con 2 ceros, me quedaría 133.500 millones de centavos. Como lo quiero pasar a dólares y un dólar tiene 100 centavos, simplemente lo divido en 100 y me daría 1.335 millones de dólares. Listo. ¿A qué sería igual el área B? B sería igual al área, a esta área de este triángulo, que es exactamente el área de este mismo triángulo, tiene la misma base, la misma altura, que sería esta que hallamos acá, que es igual a 94.5. Entonces, si quieren, voy a escribir acá otra vez la fórmula. Que es exactamente lo mismo. Eso es igual a 94.5. Hago la misma conversión. Esto está en miles de millones de centavos y lo voy a pasar a millones de dólares. Entonces lo multiplico por 100 y lo multiplico por 1000 y lo divido en 100, que es lo mismo que si lo multiplicara simplemente por 10. Esto me quedaría 945 millones de dólares. Listo. ¿A cuánto equivale C? Bueno, hallemos primero D. Vamos ahí en el orden que está acá. ¿Cuánto equivale D? Entonces D equivale a esto, al lado por lado, que sería la cantidad de las importaciones, que sería 20.5 menos 15.5, ¿cierto? Acá 20.5 menos 15.5 por la altura, que sería de 15. Entonces 15 por 5.3. Listo. Y eso es igual a 795. Bueno, es igual a 79.5 y haciendo la conversión serían 795 millones de dólares. Listo. ¿A qué es igual C? Entonces C es igual a el área de este triángulo, que sería la altura a 15 por la base, que viene siendo 3.4, que es la diferencia entre 23.9 y 20.5. Sí, señor, que es 3.4. 3.4 dividido en 2. Y eso es igual a 255 millones de dólares. Después de hacer la conversión que ya les comenté. Listo. Entonces, ahora sí hablemos de los cambios en los excedentes. Entonces, ¿cómo varía el excedente del consumidor? Variación del excedente del consumidor. Aquí vimos que era igual a la variación del excedente del consumidor. Entonces es igual a los consumidores que salen del mercado más los consumidores que ahora tienen que pagar un mayor precio por el bien. Estos consumidores ya no pueden comprar esta cantidad demandada, este pedacito, los que están representados por C. Entonces esos consumidores salen del mercado, por eso es una pérdida. Y estos que compran esta cantidad ya no pagan este precio, sino que ahora pagan este precio. Es decir, que la variación del excedente del consumidor es menos A, menos B, menos C, menos D. Y eso es igual menos A, que vale 1335, bueno, pongámosle el menos, 1335, menos B, que vale 945, menos C, que vale 255, menos D, que vale 795. Y eso es igual a 3.300 millones de dólares. 3.300. Listo. Variación del excedente del productor. ¿Cuánto es la variación del excedente del productor? Dijimos que el productor nacional pasa de vender esta cantidad, ¿cierto? Su excedente inicial era este, porque solamente vendía esta cantidad.
a este precio de 12 centavos al precio mundial, pero luego de que se aplica el contingente, su excedente aumenta a este triángulo. Quiere decir que la variación de su excedente viene dado por el área de A. Y eso es igual a 1.335 millones de dólares. Listo. Aquí hay algo importante que viene en el análisis. Como la medida fue un contingente y no fue un arancel, el Estado no está recaudando un ingreso por la entrada de esos productos importados. Sí, el Estado no está recaudando un ingreso por la entrada de esos productos, por lo cual en este caso no se calcula el ingreso del Estado porque no hay ningún cobro por la importación. Entonces, lo que sí podemos calcular es la pérdida. ¿Qué pasa con SD? Bueno, SD no puede quedar suelto, ¿no? Como esto no es un ingreso para el Estado, tiene que quedar en manos de alguien. ¿En manos de quién? En manos de los productores extranjeros, cuyo precio mundial era de 12 centavos, y ahora en el mercado están vendiendo, así sea esta parte pequeña, la están vendiendo a un precio muchísimo mayor de lo que la hubieran vendido si no se hubiera establecido ese contingente. Mire que si el mercado se hubiera dejado libre, sin ninguna medida, ellos venderían toda esta cantidad de acá, desde acá hasta acá, pero a este precio, al precio de 12 centavos. Como se estableció el contingente, ahora ellos solamente venden esta cantidad, pero ahora la venden a este precio mayor. Quiere decir que ellos se están ganando los productores extranjeros que alcanzaron a entrar al mercado, ahora se están ganando esta cantidad Si nosotros hiciéramos un análisis de la pérdida de los excedentes de los productores extranjeros, tendríamos que mirar que esos productores también pierden esto y pierden todo esto, que es lo que dejaron de vender acá, y ganan pero como solo nos interesa el análisis interno, vamos a analizar solamente es la ganancia que tienen los productores extranjeros que alcanzan a entrar al mercado a vender a un precio mayor. Listo. Pérdida irrecuperable de eficiencia, o pérdida de eficiencia irrecuperable. Creo que siempre la escribo diferente. PI, a veces PIE, etcétera. ¿Cuál sería? Ya dijimos que la pérdida irrecuperable de eficiencia es la suma de los excedentes más el ingreso del Estado. En este caso no hay ingreso del Estado, entonces solamente la suma de los excedentes. Entonces es menos A, menos B, menos C. En este caso tendríamos que sumarle acá, dejarlo porque el D es una ganancia para alguien, que será la variación del excedente de los productores extranjeros solamente en lo que concierne a nuestro mercado, ¿cierto? Que sería que sería igual a D. Entonces la pérdida irrecuperable de eficiencia sería menos A, menos B, menos C, menos D, más A, más D, que es la ganancia que tienen los productores extranjeros. En términos de mercado es una ganancia de eficiencia para ellos. Entonces esa pérdida irrecuperable de eficiencia sería igual, se cancela A y se cancela D, sería menos B menos C. Menos B, que es menos 945, menos C, que sería 255, y eso es igual a menos 1.200, si no estoy mal, millones de dólares. Bueno, acá le voy a poner el signo acá para que también quede como una pérdida, para que se note que es una pérdida. El signo menos solamente significa que es una pérdida, ¿no? No es que lo confundan, porque igual es dinero, es una pérdida de dinero. Entonces, al evaluar esta medida, si por ejemplo esto se hubiera hecho a través de un arancel, no hubiera quedado en manos de los productores extranjeros, sino en manos del Estado. Hay otra forma de hacerlo que también puede ser a través de un contingente, pero hace que ese D se quede en manos de los productores nacionales. ¿Cuál es? Que se combinan dos tipos de política. No se les permite vender directamente a los extranjeros en el mercado nacional a este precio mayor, sino que a ellos se les permite venderle a este precio a algunas empresas especializadas a las que se les otorga una licencia para importar, y esas empresas pueden importar esta cantidad, únicamente esta cantidad de 5.300 miles de millones de libras,
¿cierto? De 5.300 millones de libras, perdón, esas empresas pueden importar a esta cantidad, a este precio, y en el mercado nacional ellos pueden venderla a este precio. Quiere decir que esta ganancia en D se la quedarían esas empresas intermediadoras que tienen una licencia para importar. Entonces es una combinación de tipos de instrumentos o de medidas que permiten que no es imponer un arancel, ¿cierto? Los extranjeros pueden traer sus productos al precio más bajo, pero únicamente se lo pueden vender a esas empresas con esas licencias que le otorgaría el Estado, y esas empresas lo venderían en el mercado nacional a un precio más alto, logrando que este excedente de se lo quedaran las empresas nacionales. Sí, es muy importante y que siempre quiero que lo piensen en estos términos. Ustedes pónganse en el papel de análisis de mercados como si ustedes fueran la empresa, bien sea que va a exportar a otro mercado o que está analizando la importación desde otro mercado. Entonces tienen que analizar todo el marco legislativo, todo el marco en términos de política económica, especialmente de política comercial, ¿cierto? Aunque también tiene que ver todo el marco jurídico, la política cambiaria, la política monetaria, las tasas de interés, etcétera, que eso ya lo hemos visto en algunos, digamos, temas o avances del curso, pero que todos estos instrumentos ustedes los piensen siempre en esos términos.